Señor les bendiga en esta hermosa mañana a cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Amén. Nos gozamos porque este es el día que ha hecho el Señor, nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Así, mis amados hermanos, espero que tengan una mañana bendecida, que estén contentos de que Dios nos ha dado un nuevo día. Amén. Y qué mejor que comenzar estudiando la palabra del Señor. De esta manera vamos a ser edificados y vamos a ser arraigados en su palabra, caminando firmes, sin titubear, hacia la meta, hacia el soberano galardón que Dios nos ha trazado a cada uno de nosotros. Amén. Sí, mis amados hermanos, vamos a orar en esta hermosa mañana, vamos a invitar al Señor que Él sea el que tome el dominio y el control de esta enseñanza. Amén. Amén. Gloria sea el nombre de Dios. Así todos inclinamos nuestro rostro, invitamos al Señor. Amén. Buen Dios y Padre nuestro, en esta hermosa mañana, Señor, te damos gracias. Sí, Padre. Te adoramos y te bendecimos, Padre Celestial, porque tú eres un Dios lindo y maravilloso. Sí, Señor. Primeramente, Señor, venimos ante ti, pidiéndote, Señor, que nos perdones de todo pecado, de toda iniquidad, Señor, de toda ofensa contra ti, Padre Celestial. Sí, Señor. Te pedimos, Señor, que limpie nuestros pecados con la sangre preciosa de Jesucristo, que queremos, Señor, llegar ante tu trono de la gloria. En esta mañana, Padre Celestial, oramos y clamamos, Señor, por aquellos que están enfermos, Señor, Sí, Señor. o aquellos que están desalentados, desanimados, aquellos que están preocupados, Padre Celestial, aquellos que tienen problemas, Señor. Clamamos, Señor, para que tú les fortalezcas, los levantes con poder, que toda adversidad nada más sea, Padre Celestial, para fortalecer su vida espiritual, para que ellos puedan ver de que hay victoria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y que nada nos podrá hacer frente si nosotros nos paramos firmes. En esta mañana, Padre, te damos las gracias y te decimos, Padre amado, que no tenemos cómo pagar todo lo que tú has hecho por nosotros, Sí, Señor. Gracias, Señor. porque nos has amado, Padre, con amor eterno. Sí, Señor. Nos has escogido desde antes de la fundación del mundo Gracias, Señor mío. para ser tus hijos. Dios mío. Te has manifestado a Sí, nosotros. Sí, Señor. Nos has entregado a Jesucristo Sí, Padre. Gracias. para que seamos la novia. Gracias. Gracias, Padre Celestial, porque este es un grande privilegio. Porque vendrá el momento en que estaremos con Jesucristo todo el tiempo. Sí, Señor. Y donde quiera que Él esté, allí estaremos también nosotros. Sí, Señor. Gracias, Señor, Gracias. por este grande honor y privilegio. Gracias, Señor. Gracias te damos por la salvación de nuestras almas y el Sí, perdón de Señor. nuestros pecados. Sí, Señor. Y gracias te damos, Señor, por el fortalecimiento de tus hijos, de tu Sí, pueblo, Señor, Sí, en esta Señor. mañana. Gracias, Señor. Prepara nuestros corazones y Sí, nuestras Padre. vidas, Señor. Sí, Señor. Danos mentes abiertas y corazones sencillos Sí, Señor. para recibir tu palabra, Señor. Sí, Padre. Te amamos, Rey, con todo nuestro corazón, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a estudiar en esta hermosa mañana la necesidad de que nosotros estemos firmemente establecidos o arraigados en el Señor. Esto es muy importante, mis amados hermanos. Más importante que muchas otras cosas que consideramos importantes. Porque de ahí depende nuestra vida. En esta mañana vamos a abrir las Escrituras y vamos a buscar Mateo capítulo 8. Gloria sea el nombre del Señor, comenzando con el versículo 21. Mateo 8, 21. Confío en que usted tenga su cuaderno de apuntes, su cuaderno de notas, para que anote los pasajes bíblicos.
Gloria sea el nombre del Señor, y considero también de que usted es un creyente firmemente comprometido con Jesucristo. No es un creyente de emociones, que hoy sí soy y mañana no. Gloria a Dios. Leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para honra y gloria del Padre. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Entonces aquí vemos en la palabra del Señor que el Señor Jesucristo nos está dando una advertencia para todo aquel que tenga oído para oír. Muchas veces oímos la palabra del Señor con pesadez. Muchas veces oímos la palabra de Dios sin entusiasmo. Y la escuchamos de esa manera porque lo que sucede es que hay otras cosas que están atrayendo nuestra atención. Cosas que son agradables al cuerpo o al alma, pero no al espíritu. Recuerden, no confunda el alma y el espíritu, que son dos cosas diferentes. El espíritu va a querer de uno, va a querer siempre lo de Dios. Ahora, el alma y el cuerpo siempre van a querer lo placentero, lo terrenal y lo temporal. Por eso nosotros somos guiados por el espíritu, no por el alma. Pero hay algunos que son almáticos. Entonces los almáticos son los que se dejan guiar por el alma y muchas veces caen en grandes dificultades o problemas por haberse dejado guiar por el alma. Es mejor dejarse guiar por el Espíritu. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, a veces por eso usted ve el desinterés de algunos del pueblo de Dios por la palabra de Dios. Todo creyente, amado hermano, tenemos que tener una pasión por la palabra de Dios. Amén. Por saber más y profundizar más en la palabra de Dios. Porque entre más usted profundice, usted va a ser una persona más estable emocionalmente. Porque la inestabilidad en el alma sucede por el desconocimiento de la palabra de Dios. Amén. Como dijo el Señor en el Antiguo Testamento, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Conocimiento de su palabra. Por eso pereció el pueblo de Israel. Por eso pagó un alto precio el pueblo de Israel por desconocer a propósito, porque la palabra de Dios estaba a disposición de ellos en el Antiguo Testamento, pero ellos voluntariamente
no le dieron importancia a la palabra de Dios, así que la desconocían. Si usted no se interesa por conocer qué es lo que Dios dice, usted va a cometer errores que después va a pagar muy caro. Amén. No culpe a Dios por ello. Dios no es culpable de eso. Dios nos ha dado la información y la ha puesto a nuestra disposición. Pero ahora es asunto de nosotros el inquirir de su palabra, de escudriñar las escrituras. Y dijo Jesús, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, mis amados hermanos, es de suma importancia escudriñar la palabra del Señor. No solamente leerla, sino detenidamente leerla y meditar en ella, que es lo que el Señor nos está hablando ahí. Y Dios va a hablar conforme a nuestra necesidad. Nuestros oídos se hacen agudos cuando uno está sufriendo o está pasando por una tribulación, pero muchas veces cuando no estamos en tal situación, no anhelamos oír la voz de Dios. Entonces, mis amados hermanos, nos da una advertencia el Señor Jesucristo. Y nos dice, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Hay gente que dice, bueno, yo al último momento, yo me voy a arrepentir, ¿verdad? Pero la situación está que puede el Señor Jesús venir en esta mañana, o el Señor Jesús puede llevarnos, en otras palabras, podemos morir. Usted no sabe, ni yo sé el día ni la hora en que hemos de morir. Solo el Señor lo sabe. Entonces debemos de estar preparados, listos, haciendo la voluntad del Padre Celestial. Amén. Ese es el problema con mucha gente, que mucha gente quiere las bendiciones, pero no quiere las condiciones. Entonces nosotros debemos de amar las condiciones, porque son para nuestro bien. Entonces, muchos quieren decirle Señor, Señor a Jesucristo, pero no quiere obedecer su palabra. Amén. Y en obedecer la palabra de Dios hay grande bendición. Hay gente que se le hace pesado, dice, ay, yo por eso no soy cristiano, porque, es que uno tiene que dejar esto, tiene que dejar lo otro. Entonces, lo que sucede es que como no ama al Señor Jesucristo de todo su corazón, por eso se le hace pesado o pesada la palabra de Dios o pesado el caminar con Dios. Entonces el apóstol Juan decía, y sus mandamientos decían, no son gravosos, o sea, no son pesados. ¿Por qué? Porque él amaba al Señor Jesucristo. Y luego el Señor está profetizando aquí y dice, muchos me dirán en aquel día, o sea, es un evento futuro. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Y luego dice, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y eso está sucediendo en el tiempo de hoy. Entonces recuerda, eso se pueden dar. Porque si la gente que está escuchando con fe, va a creer lo que aquellos que no están viviendo la palabra del Señor están predicando. Porque aquí está hablando de personas que lo conocen a Él, que están haciendo cosas, haciendo trabajos para el Señor, pero no obedecen la palabra de Dios. Van a suceder milagros, por supuesto, pero es por la fe de aquellas personas en Cristo. No porque ellos sean grandes cristianos. No porque no están obedeciendo la palabra del Señor.
Y dice, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces, solo porque alguien ora y milagros suceden, no quiere decir que esta persona va para la vida eterna. No. Si no está viviendo la palabra de Dios, se va a perder. Y dice Jesús en el 23, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Una persona prudente es una persona entendida. Amén. Entonces, el entendido dice que es el que edifica su casa sobre la roca. La roca es Cristo. Él es la roca de los siglos. Usted necesita edificar su casa sobre la persona de Cristo. No sobre una religión. No sobre las ideas de cualquier otro hombre. No. Tiene que edificar su vida sobre el hombre Jesucristo. El Hijo de Dios que se hizo hombre y vino a llamarse el Hijo del Hombre. Entonces, en Él debemos de edificar nuestra vida y ser entendidos, o sea, ser prudentes. Y dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Ahora, van a venir vientos y van a venir lluvia. Y dice, y van a soplar, van a pegar y van a venir ríos, o sea, ríos de agua, y van a pegar contra tu casa, contra tu vida. Y como yo siempre les he dicho a mis hermanos, ¿verdad? Los problemas, las tribulaciones, las angustias, las aflicciones, son como los huracanes de Florida, que no se sabe cuándo van a llegar, pero por seguro que van a llegar. Entonces, en la vida de toda persona van a llegar dificultades, problemas. Si usted es un hijo de Dios, por seguro que van a llegar. Ahora, la pregunta es, ¿está usted, estoy yo preparado para cuando lleguen? ¿Estamos preparados? ¿Vamos a aguantar el golpe que dice aquí que va a pegar la lluvia, el viento y todo contra nuestra vida, contra nuestra casa? ¿Nos vamos a mantener firmes cuando llegue ese momento o vamos a colapsar? Una casa es probada cuando vienen estos desafíos. Si es en el Caribe, pasa todo esto. Si es en otras áreas, los terremotos. Las casas son sacudidas y se ve la casa que está bien fundamentada, que se va a mantener firme. Entonces, ¿cuántos estamos edificando nuestra vida sobre la roca que es Cristo? ¿O cuántos andamos tras espejismos, tras ilusiones, y no estamos afirmando nuestra vida? Y después dicen, oh Dios, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué Dios? Y empiezan a reclamarle a Dios, siendo que Él nos ha dado la advertencia. Prepárate porque viene un grande huracán sobre tu vida. ¿Y sabe qué? No hacemos nada. Y luego que viene el huracán, tumba la casa y les decimos, Dios, ¿por qué? Oh, Dios es injusto. Esa es una blasfemia porque dice la Biblia que en Él no hay injusticia. Y estamos acusando a Dios de injusto. No, tú tienes que preparar tu vida para cuando llegue ese momento. Hay gente que te quiere hablar nada más de riqueza y de prosperidad,
pero no te quiere hablar de la otra cara de la moneda. Hay dos caras de la moneda. Nada más te quieren hablar del Abraham rico, pero no te quieren hablar de Lázaro, que estaba a la puerta del rico. Nada más te quieren hablar de la riqueza, pero no te hablan del sufrimiento de los apóstoles. Estudia la vida de Pablo. No fue una vida de abundancia, de riqueza y prosperidad. Fue una vida de lucha constante, de peligros constantes. Y cuando murió, no murió multimillonario. Murió con la ropa que traía puesta. Nada más. Solo con esa ropita. No llevaba un portafolio lleno de oro o de billetes. No. Y nuestra vida es probable que nos toque que vivirla de esa manera. Lo único que nos vamos a llevar es lo que hemos hecho para Cristo. Entonces debemos de ser prudentes y prepararnos para cuando venga la tormenta. Y fundar nuestra vida sobre la roca que es Cristo Jesús. Amén. Y luego dice el Señor, ahora viene lo opuesto. 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, márquele ahí, y no las hace, le compararé a un hombre insensato, quiere decir tonto, que edificó su casa sobre la arena. Si usted lo lee en inglés, dice the foolish man. O sea, el hombre tonto, que edificó su casa sobre la arena. ¿Sabe usted por qué la edificó sobre la arena? Yo he hecho zanjas para poner el cimiento de casas. Y me ha tocado terrenos duros, que el pico brinca cuando uno le está pegando. La barra brinca de duro que son los terrenos. Y sabe que uno cuando está haciendo eso no quiere ahondar ya más. Dice, aquí está suficiente ya. Eso quiere decir que mucho cristiano no quiere sudar, no quiere trabajar, no quiere esforzarse para edificar su vida. Entonces va y busca un terrenito donde sea un terrenito arenoso, donde quizás no necesite ni siquiera del pico. Con la pura pala empieza a sacar la arenita suavecito. ¿Para qué nos matamos tanto? No le hacemos muy profundo para no llegar al terreno duro y empezamos a edificar ahí. ¿Qué es lo que va a suceder cuando venga esa tormenta antes descrita? Cuando vengan aquellos ríos de agua y se lleven la arena que rodea el cimiento, ¿qué va a suceder? Que cuando después de que esa agua se lleve la arena que rodea el cimiento, pegue el viento recio contra la casa, esa casa va a caer, la va a tumbar. Pero muchas veces, como no queremos ni leer la Biblia, no queremos ni orar, ni buscar de Dios, eso es ahondar, buscar de Dios, leer la Biblia, compartir la palabra, es ahondar. Pero si no queremos hacer eso, estamos edificando sobre la arena. Y dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu, quiere decir con fuerza, contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. ¿Por qué fue grande su ruina?
Porque si su vida se desmorona, usted perdió todo. Hay muchos que han tirado la toalla y dicen, yo ya no quiero saber nada de Dios y todo porque culpan a Dios, cuando debieron de haber estado ahondando y poniendo el cimiento sobre Cristo, andaban en otras cosas. Andaban en el cine, andaban en los partidos, ¿verdad? De deportes. Póngale usted, quizás andaban de fútbol, béisbol, básquetbol, lo que sea. Entonces, ¿es malo eso? Únicamente si reemplaza las cosas de Dios. Entonces, si tú oras, buscas de Dios y todo, y de repente miras tus partiditos, no hay problema. Pero si solo a eso te dedicas y no buscas de Dios, estás fracasado. Amén. Amén. Por eso no va a decir, oh, el hermano Efraín está en contra del fútbol, hermano. No estoy en contra del fútbol. Amén. Échate tu partidito, si ya oraste, ya buscaste de Dios y todo, está bien. Pero si no, entonces hay un problema. Estás edificando tu casa sobre la arena. Tu vida va a ser un fracaso. Tu matrimonio va a ser un fracaso. Vas a fracasar como padre. Y luego vas a culpar a Dios o eres un fracasado. Porque el único que debes de culpar eres tú. Pero como hay gente que no se quiere ser responsable de su comportamiento, culpa a todo el mundo, menos él o ella. Amén. Entonces, tenemos que poner al Señor en primer lugar. Queremos vidas estables, matrimonios estables. Hay quienes que quieren que Dios componga un matrimonio con una oración de 5 minutos y han pasado 5 años o 10 años haciéndolo equivocado y quiere que el Señor se lo enderece en 5 minutos. Eso no es así. Lo mismo tus hijos. No les has dedicado tiempo a tus hijos, no les has instruido, no les has regañado, no les has disciplinado y quieres que Dios te los corrija en 5 minutos, estás equivocado. Tenemos que trabajar duro y ahondar, dedicar tiempo, fuerzas. Pero muchas veces no le queremos decir nada a nuestros hijos porque no queremos pasar tiempo regañándolos, disciplinándolos. Está bien, mejor así que se quede. Y al rato la casa se está derrumbando. De igual manera en el matrimonio, tenemos que pasar tiempo con nuestras esposas. El rato que se está derrumbando el asunto, queremos que Dios lo arregle en 5 minutos. Eso no sucede. Dios te puede ayudar, pero si tú estás dispuesto a cambiar tu conducta. Eso es muy importante. Si no queremos que nuestra vida sea una ruina. Hay gente que piensa que alejándose de Dios va a solucionar sus problemas. No, más se va a hundir. Solo Cristo es la única esperanza. Amén. Amén. Su palabra. Eso es sumamente importante. Voy a ir también a Lucas, donde habla la misma historia, nomás que hay ciertas cositas diferentes. Entonces la Biblia se complementa. Gloria a Dios. Lucas 6:46. Gloria a Dios. Es la misma historia relatada por Lucas. Gloria a Cristo. Entonces no se contradice, sino se complementa. Mientras usted lo encuentra, yo le leo el pasaje. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo?
¿Cuánto le decimos Señor, Señor, Señor y no hacemos lo que Él nos dice? No, hacemos lo que nos da la soberana gana. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Entonces, aquel que viene a Cristo Jesús y oye sus palabras y las hace. ¿Cuánta gente viene a Cristo, oye sus palabras y no las hace? Y luego, ¿por qué los resultados, verdad? Y otra cosa, cuando usted le dice Señor a Jesucristo, le está diciendo amo. Él es su amo. Quiere decir, el que tiene dominio completo sobre usted. La palabra dominio viene de dominus, que significa señor. Entonces quiere decir el que tiene señorío, gobierno sobre su vida. Entonces decimos, Señor, Señor, tú gobiernas sobre mí, y después hago lo que yo quiero, lo que me da la gana. Y luego dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó. No le tuvo miedo al pico ni a la pala para hacer profundo el cimiento. Y puso el fundamento sobre la roca. No buscó cualquier lado, sobre terreno macizo, duro. Dice, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover. Qué hermoso cuando vengan esas tribulaciones y problemas y no te muevan. Qué hermoso cuando viene la noticia y te diga, ¿sabes qué? Tu papá falleció, tu mamá falleció, los dos míos han fallecido ya, y tú no colapses y te hundas en el alcohol, sino que te mantienes firme y glorifiques a Dios. O cuando de repente a un hijo tuyo el Señor se lo lleva y tú bendices el nombre del Señor y dices Jehová Dios dio y Jehová Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito, como dijo Job. Y no le estés diciendo, Dios, ¿por qué? Dios, ¿por qué? Dios, ¿y por qué me quitaste a mi ser querido? Eso es renegar de Dios. Tenemos que glorificar a Dios en todo momento. Acuérdense de David. David le rogaba a Dios que no se llevara a su hijo pequeño. Pero Dios ya había dicho que se lo iba a llevar. Y ayunó para que no se lo llevara. Pero ¿sabe qué? El Señor ya había dicho y Dios se lo llevó. ¿Y sabe qué hizo David? Cuando Dios se lo llevó y se enteró, se levantó, se quitó el cilicio y pidió que le sirvieran de comer y dijeron los siervos, ¿y a este qué le pasó ahora que su hijo ha muerto? Se ha lavado la cara, se ha quitado el cilicio y quiere comer. ¿Sabe? Él entendía que todo estaba en las manos de Dios y no se enojó con Dios. Entonces, ¿te enojarás tú con Dios? Debemos de reconocer a Dios como soberano sobre nosotros. Dice el 49, mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Volvemos otra vez. El que no quiere sudar, el que no quiere ahondar ni cavar, su vida va a ser una ruina. Y no puede culpar a Dios. No puede culpar a Dios. Vamos a ver el consejo que nos da el apóstol Pablo en Efesios 3:14. Gloria a Dios. Hermano, estas son enseñanzas básicas, esenciales. ¿De qué te sirve a ti que tú sepas de creaciones anteriores? ¿De qué sucedió en el diluvio si tu vida se está colapsando?
¿De qué sirves? Es mejor que tú sepas lo que Dios te está diciendo y me está diciendo. Gloria a Cristo Jesús. Todos están ahí, dijo hermano ya, hermano yo, ¿no? Efesios, capítulo 3, versículo 14. 14. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, y para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. El hombre exterior no importa tanto, es el interior. Por su espíritu, que sea fortalecido, es el que te va a mantener firme cuando vengan las luchas y las pruebas. El hombre espiritual, el hombre interior. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados, la palabra arraigado significa enraizado. Y luego dice, y cimentados. Un árbol se arraiga y una casa está cimentada, o sea, sobre un fundamento. Y dice, en amor, y dice el 18, y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que sea lleno de toda plenitud de Dios. Entonces aquí vemos que el apóstol Pablo anhela que nosotros estemos arraigados y cimentados, porque si estamos arraigados y cimentados en Cristo, no vamos a caer. Entonces vemos la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Eso habla de la grandeza, del alcance y la perfección del amor de Dios. Entonces, mis amados hermanos, nosotros tenemos que buscar estas cosas. Muchos ni conocemos y dudamos de las cosas de Dios, en lugar de estar bien firmes en ellas. Viene alguien y dice una cosita por aquí y ya empezamos a dudar. ¿Será cierto? O a lo mejor no. No, tú tienes que estar firmemente convencido. Gloria a Dios. Entonces, como le dije, arraigar significa echar raíces. Y fundamentar, o sea, cimentar, es poner los cimientos, establecer o fijar los principios o las bases sobre las que se consolida algo inmaterial. En este caso, tu vida, tu espíritu, el hombre espiritual. Entonces, en ambos casos tenemos que profundizar o ahondar. Un árbol que echa raíz es un árbol que se profundiza, como la palmera, que cuando viene el huracán se mantiene agarrada ahí del suelo porque tiene raíz. Un arbolito que nada más tiene las raícitas superficiales, las arranca el viento, el aire. Entonces, ¿cómo vamos a alcanzar nosotros un cimiento profundo o una raíz profunda? Es únicamente mediante el estudio constante de la palabra de Dios. Nadie debería contentarse con un entendimiento superficial de la palabra. Porque el mismo apóstol Pablo decía que no deberíamos de conformarnos con las cosas elementales,
O sea, nada más con las cosas básicas. Tenemos que profundizar más, de acuerdo a Hebreos 5:12 y 6:1 y 2. Entonces, al contrario, a todos nos debería de darnos entusiasmo en profundizar en las verdades bíblicas. De acuerdo a Proverbios 2, del 1 al 5. Entonces, amado hermano, tenemos que desear profundizar en la palabra de Dios. Está el tiempo en que somos niños espirituales que comenzamos y está bien la niñez. Pero luego tenemos que crecer. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados no solamente a ser niños, sino a ser adultos. Dios espera a un hombre completamente maduro, completamente capaz. Cuando la Biblia habla perfectos, quiere decir completos. Completos en el entendimiento de la palabra de Dios. Entonces, amados hermanos, no nos conformemos nada más con el ABC del Evangelio. Tenemos que pasar más allá. Y tristemente le digo, hay muchos que ni siquiera saben el ABC del Evangelio. Porque nunca han tenido tiempo ni han dedicado tiempo para pasar a los pies del Maestro. Entonces es muy importante, mis amados hermanos, que nos cimentemos, que nos arraiguemos en las cosas de Dios. Es sumamente importante, porque así vamos a tener cristianos sólidos, no cristianos fluctuantes, cristianos sólidos en la palabra del Señor. Y es lo que se necesita, completamente maduros. Si somos maduros, no vamos a andar agarrándonos de la greña ahí, ¿verdad? Hablando en buen mexicano, gloria a Dios. Sino que vamos a andar nosotros caminando prudentemente. Si alguien dice una imprudencia, nosotros vamos a ser prudentes. No nos vamos a meter en pleitos porque el otro fue imprudente. No, nosotros no vamos a contestar de esa manera, sino vamos a contestar con sabiduría de Dios, de acuerdo a su palabra. Bueno, mis amados hermanos, ha sido un gusto en esta mañana de que hayamos poder entrar en la palabra del Señor y aprender de su palabra para que seamos edificados y cimentados en Él. Gloria a Dios, para que seamos creyentes maduros y ya no niños. Amén. Maduros en la palabra de Dios. Así vamos a orar, mis amados hermanos, en esta mañana. Y le vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Su palabra es bendita y le vamos a decir, Señor, que esta palabra quede arraigada en nuestra vida. Buen Dios y Padre nuestro, te damos gracias en esta hermosa mañana. Sí, Señor. Por el privilegio y el honor que nos diste, Señor, de poder entrar en tu palabra. Sí, Señor. Gracias, Señor. Señor, esta palabra es la que nos alerta, la que nos advierte qué consecuencias hay si nosotros no meditamos, si nosotros no somos entendidos y ponemos en práctica tu palabra. Sí, Señor. Gracias, Señor. Por favor, Señor, te pido que tu Espíritu Santo sí, Padre. Suene las alarmas, Señor, en la vida de todo sí, aquel sí, Señor. que necesita afirmar su caminar. Sí, Padre. Gracias, Señor. Oh Padre amado, ayúdanos. Sí, Señor. Despierta en los corazones, Señor, una hambre. Sí, Señor. Por aprender de tu palabra. Sí, Padre. Gracias, Señor. Para entenderla, hacerla nuestra y que traiga mucho fruto en nuestra vida. Únicamente tu palabra es la que nos transforma. Sí, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, sí, Señor. Gracias, Padre, a atesorar tu palabra. Sí, Señor. Si otros no quieren, nosotros vamos a querer. Sí, Señor. Si otros deciden hacer su propia voluntad, nosotros haremos tu voluntad, Padre. Sí, Padre. Gracias, Señor. Porque queremos agradarte. Sí, Señor. Reconocemos lo bueno y generoso que has sido con nosotros. Y así, Padre Celestial, también hay gratitud en nosotros. Sí, Señor.
al ver tu bondad y amor para con tu pueblo. Sí, Señor, gracias, Señor. Señor, bendice cada vida Sí, Padre. de aquellos, Padre amado, que están escuchando, Señor, tu palabra. Sí, Señor. Que esta palabra crezca y dé fruto Sí, Padre, gracias. al 30, al 60 y hasta el 100 por uno Sí, en cada Señor. vida. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús Sí, de Señor. Nazaret, Padre. Gracias, Señor. No permitas que el enemigo se robe la buena semilla que fue plantada en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Sí, Señor, gracias, Señor. Si te pido, Señor, que guardes a tu pueblo Sí, Señor. de toda acechanza del enemigo, de Sí, todo Señor. peligro, Sí, Señor. de todo mal. Sí, Padre. En el nombre poderoso de Sí, Jesucristo, Señor, nuestro amado gracias. Salvador. Gracias, Señor. Te amamos, Rey, Sí, Señor. y te bendecimos. Sí, Señor. Amén y amén. Amén, Señor. Que Dios le bendiga y le guarde. Que el Sí, Señor Señor. alce su rostro sobre usted y tenga de usted misericordia. Y el Señor ponga en usted su paz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.